Hoy mi mundo es el de base de datos, así que vamos a hablar un poco todo lo que es referido a la base de datos. Muchas veces nos pasa a todos nosotros los profesionales que nos exigen, che, perdón, sí, hablo muy en argentino, perdón, siempre van a escuchar el che, perdón. Tranquilo. Eh, eh, a ver, muchas veces nos pasan que hay aplicaciones críticas que nos obligan, nos exigen a cierta alta disponibilidad, cierto disaster recovery. Es cierto que tenemos diferentes métricas como el RTO o el RPO, que es en cuánto tiempo, si se me cae mi sistema, me tengo que levantar y en el caso de pérdida de datos, hasta cuánto tengo que perder. Y bueno, en base a eso uno tiene que ir diseñando las diferentes soluciones. Antes que nada, si alguno tiene una pregunta, me interrumpe, la escribe en el chat, lo podemos ver. La verdad que lo que yo más quiero que ustedes se lleven son respuestas y no preguntas, así que siéntanse libres de preguntar cuando quieran, como quieran, no hay ningún problema. Un poco yo, mi nombre es Gonzalo Vicio, soy speaker, como verán, fan del fútbol, un poco de mate también, no sé si se llega a ver, así que me van a Ah, ver siempre tomando mate, que es mi compañero de aventura exponiendo, estamos dando una charla, siéntanse libres de ustedes dar una charla, siempre nos gustaría ver a los que están hoy en día joineando esta presentación, esta demo, siéntanse libres de estar de este lado, el teclado no muerde, las PPTs tampoco, así que siéntanse libres de participar como speakers. La idea es simplemente compartir un conocimiento, compartir experiencia y que el resto aprenda. Bueno, también soy fan de Rocky Balboa, lo van a ver en las PPTs. Un poco hablando de lo que es alta disponibilidad, disaster recovery, tenemos diferentes alternativas, obviamente voy a hablar del mundo Azure. Vamos a ir viendo diferentes escenarios en los cuales nos vamos a estar moviendo. Uno es uno de mis preferidos, que es Always On Availability Group. Es un feature que ya salió en la versión 2012, hace ya varios años atrás. No sé si Iván me estás escuchando, pero te muteé. Por si quieres hablar nuevamente. High espera. Availability, exactamente. Muchas gracias, Anthony. Sería High Availability o alta disponibilidad, es lo mismo. Uno es en Sí, te castellano, estoy, otro es en español, sí te estoy en inglés y escuchando. demás. Sí te estoy Muy escuchando, bien. No, Gonzalo. Sí, todo claro. solo te avisaba que tenemos tiempo, justo estabas hablando hace un ratito. Sí, sí, no, Eh, tranquilo. entonces, tenemos por un lado Always On Availability Group, es un feature que salió ya por la versión 2012 de SQL Server. Justamente son grupos, son diferentes instancias de base de datos que nos van a permitir, justamente por un lado tenemos un primario y podemos tener una N cantidad de secundarios. Obviamente a partir de 2016 no, pero antes se necesitaba un clúster, eh, digamos, atrás, que haga las veces de detectar si el primario se cayó o tuvo algún problema, failover al secundario automático. Ya en 2016 nació un feature nuevo que básicamente sería como un mirroring nuevo, que básicamente nos permitía tener una availability group sin un clúster detrás. Obviamente el failover automático no funciona. Luego tenemos los failover cluster instance, esto ya es mucho más antiguo, digamos en las arquitecturas anteriores, generalmente se utilizaba failover cluster, que básicamente es un clúster de una n cantidad de nodos con un storage compartido, storage discos compartidos, volúmenes como le quieran decir. Había arquitecturas donde teníamos por un lado clúster y además teníamos mirroring, entonces lo que nos permitía era tener un clúster de un lado, no sé si se me ve la mano ahí, vamos a hacerlo así, un clúster de un lado con dos nodos y su storage compartido y su base de datos, y con el mirror hacían justamente la copia a otro clúster. Hoy en día eso se puede utilizar con otro feature que acá no está indicado, pero lo voy a explicar más adelante, que se llama Distributed Availability Group. Luego tenemos el viejo y querido log shipping, que básicamente es un feature que lo que automatiza es el backup del log, la copia y el resto. Muy querido por mí por migraciones con ventanas cortas de tiempo. Así que si alguno tiene que hacer ventanas con migraciones con poca ventana de tiempo, log shipping es su opción. O por lo menos la que a mí más me gusta, si es que tengo que ir a versiones distintas y es que no puedo agregar nodos en availability group, bla, 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 bla. Luego tenemos backups a Azure, a Blob Storage, que se los voy a mostrar cómo funciona. O bien tener nuestro file directamente de la base de datos en un Blob Storage. Son opciones, así que yo simplemente les muestro todas las opciones disponibles, ustedes después eligen. Y después tenemos un feature que se llama Azure Site Recovery, es un servicio, no es un feature, perdón, que básicamente lo que hace es, tengo una VM, digamos, se puede utilizar desde on-premises a Azure o se puede usar en Azure de una región a otra. Básicamente lo que hace es sacar la foto y va sincronizando la misma máquina virtual en una región nueva o en una región desde on-premises a Azure
que nosotros les indiquemos. Esto va a ir sincronizando y el día, en el caso que haya un problema, en el caso que nos movamos de on-premises a Azure, decimos failover y ahí levanta la máquina con el mismo nombre, obviamente otra IP porque es Azure, pero bueno, es un servicio de disaster recovery, por así decirlo. También, digamos, pueden elegir, pueden probarlo, pueden ver. Un poco hablando de Always On Availability Group, este feature que como les comentaba a ustedes, salió ya por 2012. Básicamente, si queremos failover automático, necesitamos un clúster detrás, que básicamente lo que va a estar haciendo es preguntando, ¿el primario está disponible? Como lo pregunta, utilizando nuestro procedure. Obviamente que hay un servicio que se llama RHS, donde corren todas las DLL del clúster, y eso ejecuta nuestro procedure en el server primario, que es el SP Server Diagnostics, y dependiendo de lo que devuelva ese store procedure, es si hace failover o no. Hay algunas cosas que podemos modificar internamente para decir en base a X cantidad de eventos hace failover, o bien cuando el clúster ejecuta esta store procedure y no hay devolución, el clúster en base a una serie de policies dice, ok, el primero está caído, si tengo configurado failover automático, disparo el failover automático. Así que como para que tengan una idea, gracias, de nada. Obviamente la realidad es que si estamos ante una arquitectura de alta disponibilidad y de disaster recovery, la idea no es tener absolutamente todo en la misma región. ¿Por qué? Porque en el caso que haya un fallo de la región o en el data center o lo que sea, la realidad es que deberíamos movernos a otra región. Obviamente, ¿qué clase de sincronizaciones hay? Tenemos por un lado síncrono y por otro lado síncrono. Síncrono básicamente es ejecuto una transacción en mi server primario. Eso modifica una partecita muy chiquita que se llama lock en mi base de datos. Esa modificación, la modificación, no el comando, la modificación viaja al servidor secundario, se recibe, se escribe en disco. Una vez que se escribe en disco, el secundario le dice al primario, ya lo escribí en disco, podés seguir adelante. Eso es el método de sincronización síncrona. Y ese es el que nos permite failover automático. ¿Por qué? Porque ahí nos aseguramos que si una transacción se comitea en el servidor primario, va a estar comiteada en el servidor secundario. Hay un montón de grises que podemos hablar, hay un montón de escenarios donde eso no se cumple, pero bueno, el concepto para que ustedes más o menos lo tengan es ese. Y por otro lado tenemos la sincronización justamente asíncrona, que es que el primario va a estar comiteando, va a estar insertando transacciones, pero sin esperar el OK del secundario. Sigue, por eso es asíncrona. ¿Qué se recomienda? Bueno, si tenemos nodos en la misma región, se recomienda obviamente síncrono para que haya failover automático y asíncrono hacia otra región. Porque tenemos el tema de latencia, como yo les comenté a ustedes, si tenemos que esperar confirmación y tenemos latencia de red, es un problema. Pero bueno, como para que se vayan familiarizando. La tercera recomendación es que hay un feature en Azure que es que en el mismo data center podemos tener diferentes regiones. ¿Qué significa? Pequeños data centers distintos. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener en US East, por ejemplo, hasta 3 diferentes zonas en el mismo data center. Y yo puedo decir, ok, tengo mi primario en el data center 1, adentro de US East, adentro de esa región. Puedo tener mi secundario en otro data center adentro de esa región. Y puedo tener mi file share, por así decirlo, mi tercer voto en el clúster, que después se los voy a explicar y después se los voy a mostrar, también en otra región. En otra zona. Obviamente que la idea de esto es tener lo más disponible nuestra solución y con la mejor performance. Pero bueno, todo eso se puede ir analizando y como todo siempre digo, hay que probarlo. Otro de los casos, a mí me ha pasado en algunas aplicaciones que tengamos nuestros servidores principales, nuestro corazón, nuestra aplicación en on-premises y nos digan, bueno, quiero extender mi data center desde on-premises a Azure. La recomendación que yo siempre hago, y no se olviden de esto, es si vamos a migrar, migramos todos los componentes. ¿Qué significa? Si yo en on-premises tengo el dominio IBAN y yo quiero mover mi solución a Azure, yo tengo que tener el dominio IBAN en Azure. Obviamente, para que ese movimiento de on-premises a Azure sea lo más simple posible. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, digamos, a ver, ¿se puede
configurar, digamos, a otro dominio, sí, tenemos que usar certificados, es algo un poco más engorroso. Entonces tenemos que tener en cuenta que si vamos a mover la base de datos, tenemos que mover, porque es todo el tema de cómo vas a autenticar. eh, Además tenemos que pensar que también la aplicación la tenemos que mover, porque en el caso que pase algo en on-premises en mi base de datos o en mi aplicación y me quiero mover a Azure, obviamente que si tengo parte en on-premises y parte en Azure no va a funcionar como se debe. Entonces, cuando nosotros diseñemos la solución para extender nuestro data center de on-premises a Azure, tengan en cuenta que se tienen que mover el todo. ¿Qué digo el todo? Aplicación, domain controller. Si tenemos backups, tenemos que pensar cómo lo estamos haciendo, dónde lo estamos dejando. Digamos, no es solamente muevo mi base de datos, porque si muevo mi base de datos, pasa algo en la aplicación en on-premises, voy a tener parte en on-premises, parte en cloud, y la verdad que podemos tener serios problemas de performance. ¿Se puede migrar de AWS a Azure? Se puede migrar. Depende de lo que migres. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos estás migrando de VM, supongamos, de un S2 a un IIS de Azure, no vas a tener ningún problema. Si estás migrando desde un RDS a Azure, tampoco vas a tener problema. Tenés que asegurarte que la versión sea la misma o superior, porque es un backup, entre comillas, nativo. Así que se puede hacer sin problema. Así que sí, tranquilo. Eh, o inclusive, si necesitas migrar desde RDS a un Azure SQL Database o un Managed Instance, puedes usar el Azure SQL Database Migration Service y te lo hace directamente. Pero sí, tranquilo, se puede. Así que bueno, un poco como todo, movemos toda la solución. ¿Se puede hacer esto? Sí, sin ningún problema. Digamos, podemos tener, o puede ser una availability group, como les comenté al principio, que sea una réplica síncrona, que no esté esperando el OK. Puede ser un log shipping, estar enviando los logs directamente desde on-premises a Azure. Son todas opciones, pero se puede hacer sin problema. Esto es un poco lo que le comentaba al principio. Hay un feature que nació ya por el 2016 que se llama Distribute Availability, digamos, Distribute Availability, Always on Availability Group, Distribute Availability Group, como lo quieren llamar. Básicamente lo que nos da es la potestad de tener Availability Group con dos clústeres distintos. Puede ser dos clústeres con diferentes versiones inclusive. Por ejemplo, en el caso que tengamos que migrar una solución de Availability Group, podemos utilizar este feature. Por ejemplo, yo tengo un Windows Server 2016 con SQL Server 2016 y yo quiero migrar a Windows Server 2019 con SQL Server 2019. ¿Se puede tener esto en paralelo, corriendo, y hacer solamente un failover y migración? Se puede. No hay rollback. ¿Qué significa? Si yo voy para una versión más nueva, se ejecuta el proceso del script de upgrade y listo. Y ya está. Pero bueno, se puede. Se puede tener, supongamos, SQL Server 2019 con un clúster Windows 2019 y en paralelo el mismo clúster pero en otra región. Se puede. ¿Se puede hacer failover y failback de la misma versión? Se puede. El problema es que el failover va a ser con el módulo, por así decirlo, de allow data loss. Eso significa que puede que si algo no se comitió, puede que si algo no se replicó, se pierda. Pero bueno, generalmente cuando todo es controlado, no suele suceder. Pero bueno, puede pasar. Pero también es otra opción. Digamos, por un lado tenemos Always on Availability Group, que son todas, por así decirlo, instancias de SQL Server standalone, básicamente, obviamente, entre todas replicadas con un clúster o lo que les expliqué al principio. Podemos tener distribute, no solamente un clúster de un lado, puedo tener un clúster del otro lado y ir replicándolos entre ellos. Obviamente todo esto nativo, no es que ustedes tienen que hacer algo, de todo esto se encarga el mismo feature. Un poco lo que les explicaba, síncrono, asíncrono, obviamente que si tenemos que hacer failover automático, deberíamos tener síncrono, si no el automático no funciona. Si es asíncrono y se nos cae el service principal, deberíamos hacer un failover forzado, permitiendo la pérdida de datos, o bien se pueden hacer failovers manual. Obviamente que si yo estoy en asíncrono, para hacer el failover tengo que cambiar asíncrono, esperar unos segundos y ahí ejecutar el failover y volver a cambiarlo a asíncrono. Digamos, no hay forma de ejecutar failover manual con asíncrono. Siempre hay que switchear de uno a otro, ejecutar failover y volver a cambiar. Y después está bueno el for failover, que básicamente es lo que les explicaba, que se cae el primario y hay que forzar el failover. Pero como para que tengan una idea. Segunda opción, los que les comentaba al principio. Digamos, antes, como les explicaba,
como había en on-premises, digamos, en el mismo data center y por ahí se replicaba a otro lado, se utilizaba esta modalidad de tener dos nodos con un storage compartido. Hoy en día se sigue usando, no es que no se usa, se usa. De hecho, hay un par o hace poco hubo unos lanzamientos con esta tecnología, así que se usa. Básicamente es tener dos nodos, vamos a hacer así, si no se ve, dos nodos con un storage que se comparte. ¿Qué significa esto? El storage va a estar alineado a quien está actuando de mi server primario. ¿Cómo me conecto yo? Bueno, por un lado tenemos el connection string que va al cluster y por otro lado el que va al SQL Server. Como si fuera el listener de Availability Group, que es el camino que nos lleva siempre al primario. Bueno, en el failover cluster es lo mismo. Vamos a tener un endpoint donde nosotros nos vamos a poder conectar siempre al primario. Entonces, tenemos VM1, VM2, obviamente están interconectadas. Uno puede especificar una red interna entre los dos nodos, o bien se puede utilizar una sola, pero bueno, la recomendación siempre es dejar o tener una NIC, por así decirlo, solamente dedicada a la conexión de los clústeres, y el storage en el medio. ¿Qué significa? Cuando hacemos failover, el storage pasa al secundario y el primario queda pasivo. O sea, siempre es activo-pasivo. Nunca están los dos activos. Digamos, uno de los requerimientos en Azure es siempre load balancer, pasa para el listener y pasa justamente para el clustering. Es un requerimiento de conectividad y hace algunos meses, no hace mucho, salió el anuncio que hay un nuevo feature que se llama Distributed Network Name, que hace que no necesitemos load balancer. Obviamente necesitamos SQL 2019, CU2 para arriba, pero bueno, esto nos está quitando toda esta molestia que yo después les voy a mostrar cómo configurar de load balancer, o como me pasa a mí que en mi trabajo actual pasa que tengo que contactar primero a la gente de networking, después tengo que hablar con el administrador cloud para que me cree el load balancer, para pedir la IP y la verdad que pierdo mucho tiempo. Entonces con esto nos ahorramos mucho tiempo y algunas configuraciones. Para configurar failover cluster en Azure tenemos tres opciones. La primera es Storage Space Direct, que básicamente es, yo tengo dos VMs en Azure y cada una de esas VMs tiene sus discos atachados. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Bueno, la tenemos que habilitar y lo que hace es sumar. En este caso tengo dos discos. En este caso suma los 4 discos en un solo volumen e internamente los va replicando. ¿Qué significa? Que si mi primario es este que está acá de este lado, yo voy a estar escribiendo en estos dos data disks y esta tecnología me va a estar replicando toda esa información en estos dos de acá. Yo solamente voy a ver un volumen solo, pero internamente va a estar jugando esta replicación. Como les comenté, tenemos el Azure Load Balancer, tenemos el endpoint que les comenté, que es el endpoint para conectarnos al SQL Server. Detrás, obviamente, tenemos el cluster, porque tiene que haber cluster, porque es failover cluster instance. Y acá tenemos la tecnología de storage. A ver, hay una realidad. Acá hay un storage, una tecnología de storage, acá hay una replicación. Digamos, puede que estas dos VMs hay que ver cómo están configuradas, pero bueno, hasta hace un tiempo la única tecnología era esta. La segunda tecnología es un servicio que internamente corre esto, se puede configurar desde el portal, se puede presentar ese volumen a las dos VMs, pero termina siendo lo mismo y la recomendación es usar Storage Space Direct, no tanto esto es una opción, pero si son sistemas de dimensión crítica, la recomendación es Storage Space Direct. Y hay una tercera opción nueva que salió hace algunos meses, que se llama Azure Shared Disks, y básicamente es, digamos, crear un pool de discos y atacharlos como si fuera el clúster nativo, solamente decir, bueno, acá está tu storage compartido, que es una N cantidad de discos, puede ser uno, pueden ser varios. Eso nos va a crear justamente el storage compartido que se necesita, pero íntegramente en la cloud, cuando antes no se podía. Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que está disponible solamente en, si no me equivoco, es West Central, no me acuerdo bien la región, pero está disponible en una sola región. Pero bueno, te da la posibilidad de no estar replicando y que simplemente sea un pool de discos asignados a tu VM como el clúster original, pero en la cloud. Si hay failover, como les expliqué, todo ese disco se redirecciona a la otra VM y listo. Pero vamos a estar escribiendo
directamente a los discos y no vamos a estar esperando replicación ni nada por el estilo. Obviamente que uno nunca sabe en qué estado está la replicación porque es todo interno, pero bueno, es una opción. Les voy a mostrar que hay algunas limitaciones, obviamente que, por ejemplo, para la tecnología que les estaba comentando, necesitamos Windows Server 2016, lo cual es bastante nuevo. El Azure Shared Disk, que es esto de presentar un grupo de discos al clúster, se soporta en todas las versiones, lo cual es buenísimo. Siempre en Azure, una de las recomendaciones es que si estamos configurando clustering, ya sea para Availability Group, ya sea para Failover Cluster Instance, una de las recomendaciones es usar un feature, por así decirlo, que se llama Availability Set, que básicamente lo que Microsoft dice es, si nosotros tenemos más de una máquina en una Availability Set, nosotros nos encargamos de crear esa VM en hosts internos, obviamente que maneje Azure, distintos, y te aseguramos que en el caso que haya un restart por algún patching a nivel host, a nivel físico, nos aseguramos que no se reinicien todas las máquinas juntas. Eso te va a permitir a vos, o a ti, te va a permitir que no tengas downtime por el mantenimiento que genere esto. Esa es la recomendación. Obviamente que si hay un mantenimiento o algo te van a avisar. Te llegan correos a la persona que esté, digamos, asignada y te van a avisar, mira, va a haber esta tarea de mantenimiento en esta N cantidad de VMs, se van a reiniciar. Pero ya te avisan. Y teniendo la availability set, te asegura que no se van a reiniciar todas juntas. Uno tiene que estar atento a que si tiene availability group o tiene failover cluster, si lo tiene en automático, solamente revisar que ese failover haya sido exitoso. Así que hay que estar atento. Esto es un poco lo que les comenté al principio, que esto empezó en la versión ya 2016, son los Basic Availability Group. Es una tecnología similar al mirroring en el sentido de, ok, estamos replicando, soporta estándar para los que usan estándar, obviamente que es una base por Availability Group. Si tengo 10 bases de datos, tengo que crear 10 Availability Group, así que tengan cuidado. Pero bueno, es una alternativa para no utilizar cluster. Perdón, no para utilizar cluster, me equivoqué. Sino que es una alternativa para utilizar en estándar, no en enterprise. En el caso de que tengan estándar, tienen la opción. Lo que les comentaba antes era el clusterless, no era el Basic Availability Group. Log shipping, como les comenté al principio, primario y secundario. Estoy en on-premises, configuro mi log shipping con su compartido de la cloud. Y después, obviamente, mi instancia se va a encargar de hacer los restore. Obviamente que el networking depende mucho cuánto presupuesto tengan, cuál decisión toma, puede ser VPN site-to-site, que es una VPN, puede ser Express Route, un poco más caro, que básicamente desde nuestra infraestructura vamos a un proveedor que tiene conexión directa con Microsoft y ahí hacemos el camino. O la tercera es un Express Route directamente con la red de Microsoft, pero eso requiere ciertos requerimientos de red, por así decirlo, pero es una opción. Si lo tienen que hacer, tienen la opción. Después les voy a mostrar cómo funciona esto, backup directamente un Blob Storage o directamente configurar los archivos de base de datos para que directamente queden en el Blob Storage. Azure Site Recovery, un poco les comenté, se configura un Recovery Vault, donde nosotros decimos, bueno, esta es mi VM, hacia dónde quiero replicar, se configura y el servicio mismo va haciendo la sincronización. Ustedes cuando lo configuran van a ver el estado, si ya está sincronizado, si está sincronizando, etcétera, etcétera. Eso obviamente va a depender de, digamos, la red que tengamos hacia Microsoft, el tamaño sobre todo. Así que bueno, y vamos a la primera demo. No sé si tenés que cambiar o algo por el estilo. Yo pongo, vos avísame. No sé si o alguien me escriba. ¿Están viendo ahí el portal de Azure? ¿Alguien que me chatee? Sí, estamos viendo tu portal. Sí, está clarito. Muy bien. Buenísimo. Bueno, para los que no lo conocen, este es el portal de Azure. Sí, bueno, muchas gracias por el chat. Este es el portal de Azure. En mi caso, tengo
algunas VMs, tengo mi domain controller, tengo mi nodo primario, mi nodo secundario. Muy bien. Por un lado, tengo mi cluster. Para los que no lo conocen, este es el Failover Cluster Manager, que básicamente es la interfaz que nosotros tenemos para hablar con el cluster. Por un lado, tengo el nombre del cluster y por otro lado tengo esto que se llama Cloud Witness. ¿Qué significa? La tecnología de clustering se basa en un sistema de votos. ¿Qué significa un sistema de votos? Bueno, supongamos que, no sé cómo se dice en Perú, pero nosotros siempre decimos Cámara de Diputados, senadores, los que votan leyes. Bueno, eso. Ah, Supongamos que hay una aquí, cámara de aquí una se N llaman cantidad de congresistas. personas. Aquí se llaman ¿Cómo se dice? congresistas. Aquí se llaman congresistas, mi estimado. Bueno, congresistas. Supongamos que estamos en el Congreso y estamos debatiendo una ley. ¿Qué significa? Si son 10 personas, bueno, ok. Hay que ver cuando se vaya a votar la ley, ok, de esas 10 personas, cuántas votan a favor, cuántas votan en contra. En base a eso se define si se aprueba o no se aprueba. Bueno, con el clúster es exactamente lo mismo. ¿Qué significa? El sistema de votos va a depender de la cantidad de nodos y va a depender de algo que se llama la quorum setting. Por un lado tenemos la cantidad de nodos, que en mi caso son 2. Yo estoy usando acá un Windows Server 2019 y un SQL 2019. Y además tenemos una posibilidad de agregar algo que se llama Witness. Ese Witness pueden ser 3 alternativas. La primera es agregar un disco, acá en el storage. Se agrega un disco al clúster y hace las veces de voto. ¿Qué significa el voto? Bueno, acá van a ver, perdón, que dice current vote. ¿Qué significa eso? Si estoy disponible, voto. Si no estoy disponible, el clúster pierde un voto. O sea, de 3 me quedan 2. Buenísimo. Si se me vuelve a caer, además, inesperadamente, otro de los votantes, el failover se cae. Van a ver en el Event Viewer que dice, ok, perdió el quórum en el clúster, se cayó. ¡Pum! Puede pasar. Hay una tecnología en Windows Server 2012 R2 que es el Dynamic Quorum, que básicamente en base a las caídas te va manejando el sistema de votos para que, aunque sea con un miembro, el caster siga activo. Pero bueno, eso lo podemos ver en otra charla. Pero más o menos como para que tengan una idea. La primera opción es un disco, la segunda opción es un file share, que básicamente es un compartido, es un barra barra en otro servidor y se agrega como voto. Y la tercera opción es la que tengo yo configurado, que es un Cloud Witness, que básicamente es un blob storage que funciona como voto. Son las 3 opciones. Entonces tengo, por un lado me votan los nodos y por otro lado tengo un Cloud Witness en mi caso. Para que en el caso de que haya una caída de un nodo, tenga mi Cloud Witness. Y la realidad es que la única forma que se caiga es que haya un problema con la NIC o algo por el estilo, porque la verdad que como es todo Azure, está todo dentro del backbone de Azure, es difícil que se caiga. El nodo puede ser, pero el Cloud Witness es raro, pero puede pasar como todo. Por otro lado vamos a ver roles. Yo en este momento lo que les voy a mostrar es una availability group y después les voy a mostrar cómo hacer backups a URL y cómo, digamos, crear bases de datos en blob storage. Tenemos el cluster, tenemos el witness y tenemos lo que se llaman roles. En mi caso va a ser el rol de availability group. Vamos a empezar. ¿Cómo se configura? Primero se crea un cluster. Yo ya lo creé para no perder tiempo, ¿no? Sí, el tiempo es... Se eligen los servidores. En mi caso van a ser mis dos nodos. Una vez que se crea el cluster, la verdad que lo único que no hay que hacer es agregar el storage al cluster. Una vez que creamos el cluster, vamos a ver esto. Una vez que creamos el cluster en cada uno de los nodos, vamos a tener que habilitar el servicio de Availability Group. Obviamente que los nodos, al estar dentro de un cluster, esto automáticamente se va a detectar. Vamos a venir a esta solapita. Este es mi cluster. Cliqueamos la opción de habilitar Availability Group en ambos nodos. En mi caso son 2, puede haber más de 2. Yo he tenido casos en aplicaciones de tener nodos on-premises, nodos en Amazon y nodos en Azure al mismo tiempo. O sea, puede pasar. Puede haber más de 2, 3, 4, puede pasar. Digamos, todo en el ecosistema pasa. Una vez que habilitamos esta opción en ambos nodos, venimos acá, Always on High Availability. Vamos a elegir un nombre, Iván Rocks. Elegimos, bueno, en mi caso ya la base de datos ya la agregué. Especificamos la regla, cómo se sincroniza, se crea.
Yes. Una vez que se crea, vamos a ver esto hacia acá. En mi caso tengo las dos réplicas, SQL AG1, SQL AG2, las bases de datos dentro de ese Availability Group y lo que nosotros llamamos listener, que básicamente lo que es un listener es simplemente un camino, es un DNS, es un FQDN que nos va a llevar siempre al primario. Hay algunos grises, hay algunas configuraciones que nosotros podemos hacer para que no vayamos al primario y vayamos al secundario a leer, pero eso lo vemos en otro capítulo, como para no marearlos tanto. El listener, que es este, siempre nos va a llevar a nuestro servidor primario. ¿Qué pasa cuando el listener se cae? El availability group se cae. ¿Por qué? Es dependencia. ¿Qué significa? Dependencia, bueno, en mi caso, el listener siempre tiene que estar disponible para que mi rol de availability group funcione. Si no está disponible, se cae. Esa es un poco la idea. Esto funciona en todos los vendors, ya sea Google, ya sea Amazon, pero en Azure hay una particularidad que es lo que le decía antes, que se llama Load Balancer, que es un requerimiento para configurar el listener. Se los voy a mostrar. Por un lado tenemos la IP que utiliza este listener, que en mi caso es esta que ven acá. Luego tenemos las máquinas que van a utilizar justamente o que son parte de la Availability Group. Algo para que tengan en cuenta, hay que tener sí o sí un Availability Set, si no, no van a poder configurar esto. El Availability Set fue lo que les conté antes, que básicamente hace que Microsoft no reinicie ambas máquinas, bla, bla, bla. Tenemos el Help Proof, que básicamente es un puerto que después vamos a configurar del lado del listener, que es básicamente el que va a estar escuchando, donde está el primario para recibir las transacciones y el que va a hacer las veces de puerta de entrada, por así decirlo. Y después tenemos las reglas. ¿Qué es básicamente las reglas? Bueno, estos puertos, que van a ser el puerto que va a utilizar el listener. Después tenemos la IP del listener propiamente. Este, como les comenté, es el puerto del listener. Puede ser el mismo que el de la estancia, puede que no. Tenemos las máquinas que van a utilizar. Y acá tenemos el puerto que yo les comenté antes, que ahora se los voy a mostrar por qué es tan importante que escuchen. Y este que es importantísimo, que es el Floating IP para Availability Group, como les dice la nota, siempre tiene que estar habilitado. Si no, cuando hacemos failover nos deja de funcionar. Una vez que creamos el Load Balancer, después tenemos que crear el Access Point. Directamente, perdón, acá. Hacemos More Action, a Resource, Client Access Point. Y hacemos cierta configuración, que en realidad va a ser más que asignarle la IP. Y listo. Se agrega también, como les comenté al principio, la dependencia, que para que funcione el Availability Group tiene que estar el listener. Y déjame ver si tengo el scriptcito acá. Sí, lo tengo acá. Se los voy a mostrar. Vamos a hacer una cosa. La mía es la 10. Esta es la 10. Y vamos a hacer algo. Vamos a ver un PowerShell. Y acá vamos a llenar esta variable. Después si quieren les paso el script, si no está online. Y yo les voy a mostrar cómo lo configuré. ¿Cuál es el parámetro que hay que configurar para que toda esa configuración que hicimos con el load balancer funcione? Básicamente lo que yo estoy haciendo, ahí, sí. Estamos con 10 minutos por ahí, Gonzalo. Ah, ok, bueno. Lo que simplemente estaba mostrándoles es, este es el recurso que yo estuve tocando, que es básicamente la IP del listener. Lo que yo modifico es el proof port. Entonces le estoy asignando el proof port que modificamos antes en el load balancer y listo. Importante, siempre en el primario pueden ejecutar este comando. Lo que les va a mostrar son todos los puertos disponibles, todos los puertos que están escuchando. ¿Por qué es importante que se acuerden este número? Es tan simple como que si no está escuchando, no funciona. Entonces buscamos
y van a ver que acá, ups, vamos de vuelta, para arriba, ahí está. Acá vemos que el puerto está escuchando, por ende las conexiones al listener van a funcionar. Si nosotros no vemos esto, quiere decir que no funciona. No sé, ¿entienden? Yo mientras sigo. Iba a mostrarle acá a Pablo, pero bueno, por dónde le puedo hacer. Ups, tengo ahí el software de audio que lo estoy probando, así que. Les voy a mostrar backups y demás. Un poco como para que tengan una idea, por lo menos Managed Instance, Azure SQL Database. Importante el tema del Hybrid Benefit, donde van a poder encontrar que se ahorran hasta un 40 o 50% en Managed Instance o en Azure SQL Database usando el modelo vCore, si tienen software assurance, o sea que tengan en cuenta que es un gran beneficio en términos de costo. Para el que no lo conoce, por un lado tenemos Azure SQL Database, por el otro lado tenemos Managed Instance, se lo voy a mostrar directamente en el portal, antes que tanta PPT. Por un lado tenemos Azure SQL Database, que es un servicio Platform as a Service directamente de base de datos. Es un servicio que es, digamos, se cobra directamente por base de datos, no por instancia como Managed Instance. Por un lado, digamos, acá no hay que preocuparse por el parche, porque esto se está parcheando automáticamente todo el tiempo. Es un servicio que simplemente necesitamos el endpoint. Se lo voy a mostrar cómo conectarse. Vamos a hacer así. Ok, no importa, me cambié el IP. Ok, no se los muestro tanto porque si no, pasa, me cambié el IP y tengo que agregar al firewall y demás. Por otro lado tenemos Managed Instance, que es lo más parecido a mi VM, por así decirlo, on-premises o Infrastructure as a Service. Tiene la mayoría de los servicios que se soportan en este servicio. En términos de alta disponibilidad, tenemos alta disponibilidad por default, dependiendo el service tier que elijamos. Por un lado tenemos Azure SQL Database, donde si elegimos Premier Business Critical o Hyperscale, internamente se va a crear una Availability Group, que fue lo que vimos al principio, que ahora se los quería mostrar, pero no sé si me da el tiempo, que básicamente nos da la posibilidad de, por Sí, un lado, utilizar sí. el servidor Muestra, primario. Gonzalo, ¿me escuchas? Sí, sí, te Muestra, escucho perfectamente. muestra tu demo, no te preocupes, si no, no hay problema, muestra tu demo. Ok, entonces para qué vamos a agregar, porque me ha cambiado la IP de la VM. Ah, no la has puesto como que esté, que sea persistente. Claro, ahora vamos a hacer una cosa, voy a modificar para que cualquier servicio de Azure se conecte. Listo. Así no agrego la IP porque si no me va cambiando todo el tiempo. Entonces, por un lado, les quiero hacer una demo para que vean. Vamos a sacar esto, pues seguramente me quedo con el parámetro anterior. ¿Sí? Primero les voy a mostrar cómo nos conectaríamos a Azure SQL Database. Por un lado tenemos las bases de datos. Cuando se digne abrir, muy bien. En este caso tengo dos. Tengo mi gira Speaker Latam y por otro lado Autofailover Group. Los logins, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Yo en este momento me estoy conectando servers a este server name. Obviamente que esto es Platform as a Service y van a pensar que, uy, ¿dónde está mi servidor? Bueno, sí, corre en un servidor. Hay un servidor acá atrás. No es que no hay, porque en algún lado tiene que ejecutarse. Pero bueno, como para que vean. Y si yo acá, vamos a hacer una cosa. Me voy a create table Ivan Rocks. Entonces si yo creo una tabla, lo voy a poder hacer. Insert data, insert into Ivan Rocks 1. Values. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y ahí insertamos 3 registros. Ahora bien, como yo les conté, y les voy a demostrar que no les estoy mintiendo, si yo elijo, en mi caso es un Service Tier Premium.
como para que vean. Acá es un premium, es un P1, en mi caso premium. Yo internamente me voy a estar conectando a una de las réplicas. Esto no hay que tocar absolutamente nada, no hay que modificar nada. Esto viene built-in, esto es por default. Entonces lo que yo voy a hacer es conectarme al mismo servidor, Logical Server, que es el que nuclea todas mis bases de datos, pero le tengo que indicar ciertos parámetros. Ups. Esperen que... Vamos a abrir la otra demo. Yo después les voy a compartir los archivos y demás como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué significa? Tengo mi base de datos que se llama Gira Speakers Latam DB y tengo este atributo que se llama Application Intent y lo voy a setear en Read Only. ¿Qué significa? Que esta operación en particular va a ser de solo lectura. Entonces ya van a ver que la parte de security no está. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo me conecte, me voy a conectar directamente a la base de datos, que fue lo que yo indiqué, y vamos a hacer la misma query, from servers. Y van a ver que el servidor es distinto. Acá era este, y acá es este. Entonces yo acá me estoy conectando a una réplica secundaria. ¿Tiene un cargo adicional? La respuesta es no. Esto viene built-in directamente. ¿Qué significa? Si yo tengo 125 DTUs del Service Tier Premium de un lado, tengo 125 DTUs del otro. O sea, en total tengo 250 para utilizar. Entonces, cuando yo quiera crear una tabla, jaja, int, me va a decir que no, porque es read-only. ¿Por qué? Porque me estoy conectando a una réplica secundaria. Y por último, Autofailover Group, que básicamente es una availability group entre comillas. O sea, esto por detrás usa una tecnología que se llama Geo-Replication, que por detrás usa availability group, básicamente. Entonces, ¿qué posibilidad me da esto? ¿Qué diferencia tengo entre Geo-Replication y Autofailover Group? Básicamente, primero, tengo un listener, como si tuviera un Infrastructure as a Service, add group. Además de eso, hay failover automático, que en Geo-Replication no hay. Ahora bien, ¿ese failover automático me permite pérdida de datos? La respuesta es sí. Tengo este parametrito que tengo acá, que el grace period, ¿qué significa? Si el primario se cayó, Microsoft espera 1 hora hasta poder levantarlo. Si no se levanta, failover automático con pérdida de datos. Solo para que lo tengan en cuenta. Iván Rocks List. Entonces acá yo tengo mi servidor secundario, que en este caso es este, que estoy en otra región distinta, que es uno de los requerimientos, y vamos a agregar una de las dos bases, que en Manage Instance es todas las bases de datos. En Azure SQL DB puedes elegir la cantidad de bases de datos que vos quieras. Y esto va a empezar. Una vez que empieza a sincronizar, se levanta y ya está. A ver si tengo algún grafiquito, porque hay un poco más de explicación, pero como para que ustedes tengan un poco de idea. Así es como funciona. ¿Qué significa? Bueno, desde mi aplicación nos vamos a conectar al Read-Write Listener. Tenemos la opción, como hicimos en Azure SQL Database, de conectarnos al Read-Only Listener. Entonces, digamos, nos va a estar, como para no marearlos tanto, nos va a estar conectando a la réplica secundaria de mi Autofailover Group. Ahora, está bien, una de sus preguntas puede ser, bueno, ¿qué pasa si mi primario es Premium? ¿Tengo el mismo feature que me mostraste antes? La respuesta es sí. Puedo yo en mi misma región conectarme e ir a una réplica secundaria. No los quiero volver tan locos con muchas cosas así todas juntas, pero como para que tengan una idea, más o menos. Tranquilo, Gonzalo. 901. Esto ya comenzó, que utiliza internamente un feature que se llama Direct Seeding, que básicamente es utilizar el servicio BDI de backup. Y esto va a ir enviando vía el endpoint este BDI backup. Una vez que terminaron, van a ver que está en línea punteada. Y bueno, y ahí tenemos tenemos por un lado el listener read write y por otro lado el read only. Y ahí ya estamos sincronizando. Y vamos a ver las bases de datos y bla, 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 bla. Por ahora está sincronizando. Una vez que termina, que deja estar en línea punteada,
podemos ya empezar a ejecutar failovers y demás. Mm. Y vamos a ver el chat. Ya me pasé 2 minutos. Preguntas y como yo les comenté Uy, que me gusta Rocky Balboa. Ahí está. Preguntas, vamos. Siéntanse libres. señores, entramos al set de preguntas. Eh, no sé si alguien tuviera una pregunta. Vamos. Cualquier duda, pregunta, Cualquier duda, consulta. consulta. Luego, Gonzalo ya nos va a aparecer de repente ahí el link de su script. Lo vamos a compartir junto con el video que va a estar colgado en canal de Ventana de Tecnología. Así que tranquilos. Ah, Así que bueno, gente, si no hay preguntas, yo al principio les pasé mi contacto. Siéntanse libres de enviarme un correo, si no por Twitter. No hay ningún problema en caso que los pueda ayudar. Y si no claro. los puedo ayudar, buscaré a la persona que lo pueda hacer. Así que bueno, Iván, nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de haber participado nuevamente. Y bueno, nos vemos. No, ok. Gracias a todos por tomarse el tiempo. No, gracias también, mi estimado Gonzalo, por la charla. Ha estado bastante interesante. Siempre el tiempo cuando uno explica algo bastante complejo, obviamente, y luego la demo, siempre el tiempo es un poco tirano. Pero tú sabes que ahorita nos está esperando la siguiente charla. Y la siguiente charla también, la anterior también tienen un montón de cosas realmente para presentar. Seguro que yo por mí les daría 2 horas, seguro. Pero el tiempo es un poco tirano. Entonces, Ok, amigo, muchas muchísimas gracias por el gracias, tiempo. Gonzalo. Espero que estés bien. Un abrazo a la distancia y ya estamos avisándote para ver el tema de la publicación del video y el material que debes compartirlo. Seguro que ya lo has compartido, seguro para luego compartir también con la gente del que se pudo conectar hoy día también en la sesión. Muchas gracias a todos. Nos Bueno, estamos viendo en la siguiente charla. Gracias. abrazo grande. Hola Víctor, ¿qué tal? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Víctor, ¿me escuchas? ¿No? ¿Me escuchas? Qué raro. No te escucho. A ver. Tu, tu micro. No te escucho. Hola, 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 hola. Sí, sí, se escucha bien mi micro. Hola. Hola, hola, hola. No te escucho.